Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos una charla más que interesante para abordar junto con el doctor Leonel Delgado. Vamos a hablar sobre los grupos de riesgos y sobre todo, más que nada, las herramientas, ¿no?, de defensa de estos trabajadores frente a una claramente convocatoria presencial por parte de los empleadores. Es un tema más que interesante que seguramente les debe llegar a muchos de ustedes en sus estudios, consultas, seguramente que están a la orden, por así decirlo, del día, ¿no? Bueno, por otro lado, mencionarles que hasta el día de hoy, ya en este caso hoy finaliza lo que sería el descuento promocional del libro manual Sistema de Cobertura de Ley de Riesgo de Trabajo. Así que bueno, más que nada para avisarle, tenerlos en cuenta a los colegas. Ahí lo veo ya el doctor Leonel Delgado y voy a mandarle la solicitud para comenzar con la transmisión de este tema importante, sobre todo porque también se está desinformando mucho y eso también de alguna manera genera dentro de los propios colegas, no una mala información, ¿no? Bien, ahí Leonel, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, te escucho de 20 puntos, de 20. Bueno, lo que comentaba brevemente a los colegas, el tema que en este caso nos convoca es un tema muy interesante y lo que más que nada hacía mucho énfasis de tratar esta cuestión, porque también dentro de lo que escucho en general, hay ciertos colegas que también siento que están mal informando y el mal informar es como que, bueno, se genera todo como una cadena Sí. y en realidad no está bueno, ¿no? Por eso no está bueno, digamos, este tema de tirar estos tips que en cierta forma llevan a la confusión. Totalmente. Bastante, ¿no? Por esto va a quedar grabado igual el vivo de hoy, así que me parece un tema importante. Yo creo que, bueno, para darle inicio, digamos, a esta cuestión, bueno, vamos a remontarnos un poco brevemente a lo que tiene que ver con la normativa, ¿no? Aquí, cómo empieza todo este entramado, ¿no? Bueno, para el gran entramado del grupo de riesgo. Pasa con los grupos de riesgo, ¿no? O sea, que se viene discutiendo que hay, bueno, esto te lo voy a preguntar a vos, ¿no? Que hay normativas encontradas, y esto da mucho para hablar, ¿no? Porque en definitiva son los empleadores quienes se abusan mucho de esto, y algunos, bueno, algunos citan a la presencialidad. Entonces, ¿cómo sucede? O sea, ¿qué pasa realmente ahora con los grupos de riesgo, Daily? O sea, para que vos nos empieces a Bueno, contar. más que nada los colegas para que tengan presente, ¿sí? Una cuestión importante. Recordemos que teníamos, en principio, nos tendríamos que remontar con la resolución 207, ¿sí? Del 2020, donde allí tenemos a los famosos tres grupos de riesgos, en este caso personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, y bueno, también dentro de allí otro grupo más que abarca lo que tienen que ver con personas que tengan ciertas patologías de tipo crónicas, ¿no? Que después se fueron ampliando. Esto en principio con la resolución hablo 207 que barra 2020, que vamos a ver entra en una con un gran confronte con esta resolución 4 que vamos a estar analizando, dictada por el Ministerio de Trabajo el día 9, si no me equivoco, quiero ser precisa con el tema de la fecha, 9 de abril del 2021 fue dictada, donde, bueno, justamente en un marco bastante complicado, ¿no? Donde altos índices de contagio, ¿no? Donde recordemos que el DNU 235 lo que hace es extender el DISPO, este distanciamiento previo y obligatorio, y también de alguna manera se adoptan distintas medidas de prevención, que son justamente las que tenemos obviamente que respetar en cuanto al tema de los horarios, me refiero a las reuniones, etcétera, y todo lo que nosotros estamos hoy ya conocemos, ¿no? Ahora, él llama poderosamente la atención de la resolución 4-2021, lo que en definitiva lo que establece es que el empleador puede convocar presencialmente, en este caso, tanto a lo que son los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, siempre y cuando cumplan una de las dosis de la vacuna, una vacunación, digamos, y transcurrido 14 días. Y por otro lado, también lo hace referente al tema del personal de salud, ¿sí? Dentro del personal de salud deberíamos distinguir que estarían, de alguna manera, también pueden ser convocados a la presencialidad, lo que tiene que ver en referente a personas, en este caso a las mujeres embarazadas y los grupos de riesgo, quedando fuera, claro, dentro del personal de salud, las personas mayores de 60, no las menciona, digamos, hace ahí una excepción respecto de esta cuestión y
Aclaro que en el tema de los trabajadores de salud, lo que requiere la resolución es que ambos tengan, o sea, que tengan la vacunación, llámesele completa, las dos dosis, ¿no? Y también transcurran estos 14 días. Sí, hace como una distinción la resolución entre los grupos de riesgo y lo que se refiere a personal de salud en cuanto a las dosis de vacuna, ¿no? Pareciera como que si fuera que uno tuviera la vacuna completa, no habría un riesgo de alguna manera. Luego, para hacerlo a modo sintético, en definitiva, esta resolución 4 que estoy mencionando del Ministerio de Trabajo coaliciona, hace un confronte, como bien decía, bastante importante, porque justamente ese mismo día que se dicta, el 9 de abril, esta resolución, también se dictó el DNU 235, donde en el artículo 7 mantiene la dispensa de los grupos de riesgo. O sea, ya empezamos que en ese mismo día se dictaron dos normas que hacen un confronte terrible. Ahí ya, ahí de alguna manera digo, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? No lo sé, pero bueno, es así. Es como que me digan que en el mismo día tenés que ir por acá o por acá, ¿viste? Ya no entendés absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, está bastante complicado. Recordemos con respecto a la prelación normativa que el decreto claramente va a estar por encima de la resolución, ¿sí? En principio este decreto 235 que menciono, barra 2021, artículo 7 para que tomen nota los colegas, habla de mantener la dispensa de los grupos de riesgo. Posteriormente esto fue, de alguna manera se fue prorrogando con otros distintos DNU, como el 241, ¿sí? Del 2021, por supuesto, de este año. La fecha del dictado de este DNU es del 15 de abril de este año. Artículo primero, mantiene también la dispensa, ¿sí? Y finalmente nos encontramos, digamos, después, tengamos en cuenta que hubo distintas prórrogas, ¿no? La última que tenemos es la del DNU 287, que fue publicado en el Boletín Oficial el 30 de abril y que mantiene su vigencia hasta lo que sería el 21 de mayo de este año, en el artículo número 10, manteniendo, vuelvo a repetir, esta dispensa de los grupos de riesgo. O sea, este sería como el caminito referente a todo lo que tiene que ver con los grupos de riesgo, para que dentro de todo empecemos a modo introductorio, cómo arrancamos ya desde su génesis, ¿no? En principio, cuando se dicta la resolución, ya hace un confronte con el DNU 235, que Ben mencionaba que prorroga, o sea, extiende el dispo, ¿no? En el mismo día, ¿no? Sí. Así es. Y viene de la 207 justamente cuando se dispone de los grupos de riesgo, ¿no? O sea, en definitiva, Sí. los DNU es como que se van concatenando en sí, digamos, pero después entra el Ministerio de Trabajo con la 4 y no se entiende bien, y ahí es donde Sí. aparece justamente este choque normativo, y bueno, de ahí que los trabajadores, muchos, y ha pasado, hay muchos casos, ¿no? Justamente de trabajadores que se han presentado a trabajar por temor a perder el trabajo, o mismo también parte del salario, y bueno, han fallecido, ¿no? O sea, hay muchos casos que han fallecido, se han contagiado o han contagiado a sus familiares. Entonces, Bueno, es así, tal cual, Leonel. Yo lo que te quiero preguntar, esta es la pregunta del millón, yo creo que ahí es lo que más, ese es el famoso, digamos, de cómo podría el trabajador defenderse, ¿no? Frente a una carta documento, yo empleador, intimo al grupo de riesgo, indistintamente, sin hacer distinción alguna. Y tampoco me quiero, de alguna manera, meter solamente en la distinción de grupos de riesgos y personal de salud. Hablo de los trabajadores en general, ¿no? Porque pareciera que estaríamos como de alguna manera haciendo una diferenciación un poquito de medio discriminatoria, y todos los trabajadores en sí, más allá de que uno sea un trabajador esencial, lo que fuere, todos están expuestos, entonces eso no está bueno. Ahí sí, le no, metería en esa no, ya estás en riesgo, ¿no? O sea, viene un poco por ahí también, ¿no? O sea, ¿qué es grupo de riesgo? Por supuesto que aquellas patologías crónicas, tal digamos, cual, en personas embarazadas, mayores de 60 años y demás, o inmunodeprimidos, digamos, son de riesgo, ¿no? Pero por supuesto que si salís a trabajar ya tenés posibilidad de contagiarse. Entonces, está, lo que viene pasando lamentablemente es que muchos empleadores atados a esta resolución o fundamentándose en la resolución 4, han citado a la presencialidad de los trabajadores, sin importar si eran de riesgo o no, solamente tal con cual, el requisito que marca la normativa de tener una dosis, ¿no? Pero ¿no? no hay ninguna prueba científica en donde tener una dosis o dos dosis permita justamente la inmunidad definitiva contra el COVID-19. Entonces, a tu pregunta es, ¿cómo hago yo si Exacto.
recibo, si yo soy trabajador y recibo una carta de documento para que me presente a trabajar. Bueno, primeramente lo que tengo que hacer es rechazar, ¿no? O sea, esa misma carta de documento tengo que rechazarla, tengo que ir a ver a mi abogado y tengo que rechazarla. Y el abogado obviamente va a tener que fundamentar esto, ¿no? O sea, este rechazo. Pero lo que quiero decir antes de guiar más o menos de cómo fundamentar ese rechazo, es que acá hay dos requisitos que se tienen que dar. O sea, basándose en el artículo 244, justamente la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Falta justamente que se dé el corpus y el ánimo, digamos, ¿no? O sea, el trabajador que no se quiera presentar a trabajar y además que no tenga ánimos para continuar con la relación con el contrato de trabajo. Entonces, de ahí un poco de esas precisiones viene justamente la fundamentación. Entonces, el trabajador debería fundamentar que en base a que no existe, que hay un riesgo latente, ¿sí? O sea, de contagio, sin importar si una dosis tiene aplicada o dos dosis, ¿sí? Tiene que fundamentarlo de esa manera. Y además, lo que yo apreciaría, digamos, ¿no? O sea, con respecto a cómo fundamentarlo, es el artículo 75 de la LST, ¿no? O sea, el artículo 75 de la LST, que es este deber de seguridad. O sea, yo le pregunto a esos empleadores que intiman a la presencialidad. O sea, ¿tienen la capacidad para darle la seguridad al trabajador de que no se contagie? Bueno, si la respuesta es no, porque obviamente que la respuesta es no, porque nadie puede asegurar el no contagio, entonces están violando y están vulnerando el artículo 75. El artículo 75 puntualmente lo que marca, justamente lo que dispone, es que faculta al trabajador a retener esas tareas sin perder el sueldo, o sea, sin perder ni siquiera una parte del mismo. Entonces, la fundamentación tiene que ver no solamente con quiero continuar trabajando, ¿sí? Sino también quiero estar ahí, pero yo no puedo estar ahí, entonces deme tareas de forma remota, si es posible, que yo las voy a cumplir, me voy a poner a disposición, ¿sí? Y además de eso, justamente, quiero continuar. O sea, por el principio de la continuidad laboral, obviamente uno de los principios rectores de lo que es la ley, el fuero laboral. Pero sobre todo estas cosas, ¿no? O sea, precisar el artículo 75 y en base a eso justamente argumentar esta solución, digamos, ¿no? O este rechazo. Creo que no le van a quedar para jugar al empleador, más allá de seguir insistiendo con la propia resolución que vos bien dijiste, que choca con los DNU y por una cuestión de prelación normativa justamente es inferior. Así que bueno, eso en sí a la respuesta. Ahí te quiero hacer una acotación pequeña, además una doctora preguntaba si obviamente debía rechazar esa carta de documento en forma fehaciente, y claramente que sí, por supuesto, sabemos que obviamente el rechazo tiene que ser por un medio fehaciente, por telegrama laboral, y bueno, justamente las cartas de documentos que están llegando por parte de los empleadores intimando, en este caso a que se presenten, lo hacen bajo el percibimiento del 244, del abandono de trabajo, que viene el doctor mencionaba muy bien en su explicación, de que claramente aquí se tienen que dar el ánimos y también lo que tiene que ver la intención, o sea, tanto lo que es yo digo, el corpus como el ánimo, ¿no? Y claramente no hay una intención por parte del trabajador, no hay una intención en el sentido de abandonar, digamos, su relación, este vínculo, de abandonar el vínculo de trabajo, ¿no? Sino que se encuentra de alguna manera aquí un bien jurídico por encima de todo, que justamente es el que estás destacando, que es el tema, el bien más protegido, ¿cuál es? Es la vida, ¿sí? Partimos de esa base. Que hay algunos fallos en este aspecto, pero después más adelante lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Con respecto a... Me gustó la contestación, me gustó muy bien la respuesta del doctor Leonel Delgado. Creo que, ¿cómo se dice? Me dice, ¿cómo se dice? Está el contagio del virus positivo pasional que le está agarrando en el buen sentido a la hora de explicar, porque es un tema muy candente, ¿no? Y se ven muchas situaciones injustas. Claro. También de todo el país, digamos, que lo vemos en la diplomatura o en distintas, nos hacen saber de situaciones que son muy complicadas y que han llevado a la muerte, digamos, a muchas personas de riesgo. Entonces, quizás uno pone ese énfasis también, que es extra a lo jurídico, digamos, porque, bueno, jurídicamente tiene de dónde agarrarse, pero bueno, también estamos hablando de la vida o la muerte, ¿no? Entonces, bien, hay algo que, Leonel, quiero mencionar rápidamente porque, bueno, hubo digamos, mala desinformación que ha llegado por ahí con algunos... Hay esta nota que está acá, que la tengo impresa aquí por las dudas, ¿sí? Es una nota aclaratoria del 10 de mayo del 2021,
por parte de lo que tiene que ver con una nota de la resolución, es una nota, repito, aclaratoria del Ministerio de Trabajo, que en realidad, como dice el dicho, no aclares que oscurece, ¿no? Bueno, no me voy a poner a leer la misma, pero veo algún colega por ahí que anda mencionando y dice, bueno, como incitando, diciendo que en cierta forma se puede convocar a la presencialidad y como que todo esto vale todo, y no vale todo. Claramente que no lo vale y justamente por eso estamos abordando pues, este tema. Yo puedo entender que uno represente, obviamente, a la parte empresarial, sí, pero obviamente con ciertas cuestiones que vamos a tener que tener también como abogados a la hora de defender. Si yo defiendo a la parte empresarial, también tengo que tener en cuenta que me puedo comer ciertas cuestiones, ¿sí? Acá estamos hablando vuelvo a lo mismo, derechos humanos fundamentales. Entonces también el asesoramiento que uno vaya a brindar a esa empresa, y bueno, tener un stop, cuidado, está todo muy lindo, pero esta nota, rápidamente la quiero mencionar, lo único que dice que la resolución 4 que estaba mencionando, que convoca la presencialidad, no ha sido derogada y que es muy claro, es que no ha sido derogado por los decretos que estuve mencionando. La verdad, no, es una nota que es un sinsentido. En sí, no dice más que eso. Así que miren lo que hago con la nota. Bueno, perdón, pero bueno, soy así porque la realidad es que es una nota bastante lamentable, ¿no? Porque habla de, en definitiva, que están vigentes los decretos que mencioné, pero por otro lado dice la resolución, sigue. Bueno, hasta ahí. El empleador sigue, ¿no? O sea, uno rechaza esa carta porque sigamos la cronología. Le envían la carta al trabajador, el trabajador rechaza, fundamenta, pero el empleador insiste, ¿no? Entonces yo te pregunto, Elizabeth, ¿qué herramientas tenemos justamente o tienen los trabajadores a través de sus letrados y letradas para hacerle frente a esta insistencia? ¿Sí? Entonces, ¿existen herramientas? ¿Hay una defensa posible? Sí, hay muchas. Antes de, sí, mientras tanto voy a agarrar porque me imprimí, como es una charla bastante, que quería más que nada dejarlo ahí, después leerlo en su parte pertinente. Sí que tenemos herramientas rápidamente para el tema para lo que tiene que ver con el tema de para defender obviamente este tipo de cuestiones, porque el doctor bien abordaba cómo de alguna manera repeler en cierta manera estas cartas documentos que intiman al trabajador para que preste tareas en forma presencial, pero sabemos muy bien que el empleador va a continuar, ¿sí? Y no se va a quedar ahí. Bueno, entonces, digo, ¿qué herramientas tenemos nosotros? Bueno, vamos a ver, igual después el doctor va a estar abordando algunos fallos importantes, pero para mencionarlo en primer punto, recordemos que, lo que nosotros le llamamos procesos urgentes, ¿no? Esto de los procesos urgentes también están a la orden del día, diría, y son digamos que van a estar como regla, yo lo digo como un punto importantísimo que los abogados tenemos que tener presente, sobre todo en estas épocas de pandemia, que lo dividiría en tres puntos importantes cuando hablo de procesos urgentes, que justamente lo que buscan es garantizar la famosa tutela judicial efectiva. Bien, como diría el doctor Jorge Peirano, que siempre lo suelo citar y lo voy a seguir citando en el buen sentido, no va, como diría Ulpiano, está muy lindo la justicia de que des a cada uno lo suyo, pero que lo hagas en tiempo oportuno, diría el doctor Peirano. Bueno, procesos urgentes, obviamente, implica una triple clasificación, donde allí podemos encontrar la famosa acción de amparo, podríamos claramente interponer una acción de amparo, artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, también tendremos como otra medida, porque no una medida cautelar de tipo innovativa, así se le llama, que tiene una regulación dentro de los códigos procedimentales, tanto de la Nación como de la provincia de Buenos Aires, y que no tenemos que confundir una medida cautelar innovativa o medida cautelar autónoma, se les puede llamar de ambas maneras, no confundir con las medidas cautelares que son asegurativas, que es las que nosotros conocemos comúnmente como embargo, inhibición general de bienes, secuestro y demás. La diferencia entre las medidas cautelares asegurativas, como bien lo dice la palabra, buscan asegurar el resultado de un proceso. El embargo, obviamente, para poder, esto lo tenemos nosotros muy bien dentro de los procesos judiciales cuando solemos pedir este tipo de cautelares, ¿no? Esas son las asegurativas. Las medidas que yo mencionaba anteriormente, lo que tiene que ver con las innovativas o autónomas, no tienen este fin de ser medidas asegurativas, sino que tienen un fin más que nada de anticipo de jurisdicción, ¿sí? Una anticipación de jurisdicción rápida por parte de la justicia porque vemos que hay algo que es ese algo, hay un derecho importante que ahí está, obviamente que se puede vulnerar
que justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? La vida, la integridad psicofísica y todo lo demás, ¿no? Por eso distingan siempre, cuidado con medidas asegurativas, que son una cuestión, sigue aparte, y además recordemos que las medidas cautelares asegurativas, todo esto de embargo y todo lo demás, tienen ciertos requisitos, verosimilitud del derecho, la contracautela, el peligro en la demora, que vamos a ver que en las medidas cautelares de tipos autónomas e innovativas, ahí, en cuanto a lo que tiene que ver con la configuración de los requisitos, también van a ser los mismos en este sentido, pero van a ser más exigentes los jueces a la hora de otorgarlas, ¿sí? Con un carácter mucho más restrictivos. No va a bastar la mera, en este caso, verosimilitud del derecho, esta apariencia de derecho, sino que vamos a tener que acreditar una probabilidad de que hay un derecho cierto. ¿Y acá cuál sería la probabilidad de un derecho cierto? Y bueno, dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Y también con Leonel, ¿qué sería esta probabilidad de derecho cierto? Bueno, justamente acá hablamos de un derecho importante, derecho a salud, repito, derecho a integridad psicofísica. Bien, no basta la simple apariencia de este derecho. Tampoco nos exigen, aclaro, cuando hablo de probabilidad de derecho cierto, no nos estaría pidiendo la apariencia ni tampoco la certeza, un estado intermedio, ¿sí? Bien. Por otro lado, otro de los puntos que también deberíamos acreditar si vamos a ir por una medida cautelar de tipo innovativa o autónoma, además de la probabilidad de derecho cierto, es obviamente el peligro en la demora, y la contracautela también es lo mismo, pero le tengo que incorporar otro requisito más que no lo tienen las medidas cautelares asegurativas, que es fundamental, la probabilidad de la irreparabilidad de un daño. Eso es lo que yo debo probar, que se puede llegar a producir un daño irreparable a la persona que lo está solicitando. Eso es lo que distingue totalmente a las medidas, repito, cautelares autónomas o innovativas de las asegurativas. Tienen ese requisito, por eso digo que vamos a tener que fundamentar bien. Yo considero que estos presupuestos, claramente, en lo que estamos hablando, si usted los analiza pormenorizadamente, se dan, sí que se dan. Ahora, otra tercera vía, habla del amparo, cautelares, autónomas, innovativas, y la última, las medidas autosatisfactivas, que también requieren de los mismos requisitos que las que mencioné anteriormente, de las cautelares autónomas, que bueno, ahí tengo que aclarar algo, la diferencia es que no están reguladas dentro, nosotros no tenemos las medidas autosatisfactivas reguladas hoy en el Código Procedimental. Más que nada es una creación de la jurisprudencia y por parte del doctor Jorge Peirano, que las ha desarrollado, antecedente de la Corte, de lo que tiene que ver, cuál fue un antecedente muy importante de las medidas autosatisfactivas, fue el antecedente de Camacho Acosta, donde ahí arranca todo, pero algo importantísimo, algo que quiero destacar, me van a decir, bueno, doctora, no está regulado, pero la ley 15.057, nuestra nueva ley procedimental en la provincia de Buenos Aires, que hoy todavía no se está aplicando, salvo el 2J, ya incorporó a las medidas autosatisfactivas. Lo que pasa es que todavía esta ley no está siendo aplicable en su totalidad hasta tanto se crean las salas departamentales. Bien, esto tiene que ver con las vías que podemos de alguna manera nosotros articular para de alguna manera frenar, en cierta manera, estas convocatorias, ¿sí? En este caso presenciales que obviamente que emanen, que obviamente del empleador. Son alternativas, son los llamados procesos urgentes. ¿Y qué es lo que voy a tener que, obviamente, fundamentarle a ese juez? Y bueno, justamente todo lo que venimos desarrollando anteriormente, ¿no? Todas estas cuestiones, es decir, una acción de amparo a fin de que el empleador se abstenga de alguna manera de estas convocatorias, ¿sí? Justamente por lo que el doctor hablaba, el 75 de la ley de contrato de trabajo, esto el deber de seguridad, que justamente no lo va a poder garantizar y demás, ¿no? Todo esto, digamos, más que nada para que lo tengan presente a los llamados procesos urgentes. Son las herramientas hoy en día que están utilizando, ¿no? O sea, en definitiva, por supuesto, se utiliza mucho. Varios a favor con respecto a eso. Así que bueno, la jurisprudencia respecto, digamos, ya está fallando, digamos, hay distintos casos, ¿no? O sea, hay casos donde, por ejemplo, hay un caso que ahora voy a leer un fallo para que los colegas lo tengan presente, en el caso de Fundamentar, donde una docente, ¿sí? Tiene un familiar de riesgo, ¿sí? Es su marido, que sufre de una enfermedad, es inmunodeprimido, justamente. Y bueno, lo que ella dice es esto, ¿no? O sea, yo no quiero dejar de trabajar, yo quiero que me den tareas remotas porque soy docente de primaria y en definitiva puedo llegar a contagiarme. Y si contagio a mi marido que tiene
leucemia, justamente hay un grave riesgo. Entonces, el juzgado 21 del Fuero Contencioso Administrativo Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a esta medida cautelar peticionada por esta docente y ordenó al gobierno porteño que le asigne tareas remotas, ya que convive con esta persona de riesgo, hasta tanto, bueno, recaiga una definitiva. El marido, digamos, tiene leucemia y se encuentra suprimido. Bien, entonces, ¿cuáles son los argumentos que la propia jueza, digamos, la jueza de Soledad Larrea remarcó que si bien empuja distintos derechos, digamos, como el derecho a la educación, ¿no? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía, bueno, pero yo necesito a la docente para dar esta presencialidad que tenía el gobierno, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires o las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, necesitaba justamente docente. Entonces yo decía, yo tengo que brindar educación, pero también está el derecho a la salud, ¿no? Entonces, y además, bueno, el gobierno hablaba del interés superior del niño, a su vez. Entonces, la jueza Larrea lo que dijo es que si bien estos derechos están en pugna, no es lógicamente, digamos, desplazar a la trabajadora, a la docente, que es maestra de primaria, que diferencia con otros chicos, digamos, diferenció con otros chicos de secundaria y demás, los de primaria necesitan asistencia porque se caen, se golpean y demás, fundamentó esto y dijo, sí o sí va a tener un contacto. Entonces, yo no puedo, ante esta ola, de esta segunda ola, que no hay camas y demás cuestiones, todo esto lo desarrolla muy bien justamente esta jueza, dice, a la posibilidad de que se contagie y a enviar a una persona de riesgo justamente a un tratamiento. Entonces, esto es lo que hablábamos antes, ponerse a disposición del empleador, ¿no? O sea, no decir, yo me rehúso a trabajar, sino que yo tengo, y en este caso no era de riesgo solamente, sino que tenía una persona a cargo de riesgo, o en su casa, digamos, un conviviente. Entonces, bueno, el cuadro de salud era tan severo, que bueno, lo que primó acá justamente es el derecho fundamental a la salud, ¿sí? O sea, y también lo que primó es esta coherencia que marcó la jueza, es decir, no existe, digamos, un sistema de salud apto para que yo ponga en riesgo a una persona con esta patología. Eso con respecto a lo que es una persona de riesgo, se podría marcar, o bien una persona que tiene un familiar de riesgo. Pero también tenemos los otros casos. Los casos en donde les recortan los salarios o donde no le pagan directamente los salarios porque no se presentan. Bueno, acá hay un fallo muy importante que la Federación de Trabajadores Industriales de la Alimentación dispuso una acción de amparo, y esta es una de las herramientas que vos bien, digamos, brindabas como una salida a esto, contra el grupo Arcor Sociedad Anónima. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Sala 1, justamente, lo que ordenó fue que se abstengan de realizar estos descuentos aquellos trabajadores que no concurren al establecimiento, que están comprendidos en los grupos de riesgo. Y hace una aclaración, o sea, no solamente que sean ellos personal de riesgo, sino también a las mujeres embarazadas, o sea, no solamente que estén enfermos, sino también a las mujeres embarazadas y a los progenitores a cargo de sus hijos menores que no pueden concurrir a los establecimientos educacionales, ¿no? O sea, esto ya se venía hablando con distintas normativas, que lo que pasa es que se fue pisando con esto de que se reabrió la presencialidad, ahora se cerró, y bueno, y queda toda una confusión. Yo creo que ahí aprovechan justamente los empleadores a manifestar que se presente a trabajar. Entonces, es muy claro justamente acá, donde dice que inicialmente, y menciona el 297, inciso 8, ese primer artículo 8, ese primer artículo en donde nosotros decíamos, o mismo, digamos, un decreto, el DNU decía, no se puede, el salario tiene que ser íntegro, lo tienen que pagar de forma íntegra, no existen los descuentos. Empezó después, obviamente, con todo el tema de la pandemia, el tema de los descuentos, ya desde un principio, en marzo del año pasado. Y bueno, nosotros argumentábamos eso, justamente, ¿no? En varias causas, porque claro, lo decía el DNU presidencial, ¿no? O sea, el artículo 8 del DNU 297. Bueno, en eso se fundamenta justamente esta sala, haciendo lugar a estos trabajadores del Grupo Arcor para que se abstenga de realizar descuento y todo eso que habían descontado nuevamente se lo retribuyan. Entonces me parece que existe esto, ¿no? O sea, estas herramientas, y también existe una salida ante esta situación
llamémoslo, digamos, desconsiderada o llamémoslo, digamos, abusiva, ¿no? Del derecho de parte de los empleadores. Pero bueno, siguiendo. Muy interesante los fallos que mencionaste y sobre todo el de la docente, ¿no? De la que el primer fallo que hiciste, digamos, alusión, donde ahí Sí, justamente hubo dos, se tuvo que resolver sobre qué bien jurídico, ¿no? Está por, como quien diría, qué bien jurídico estaría por encima de uno, ¿no? Estaría por, digamos, en un orden jerárquico, ¿no? Jerárquico y bueno, justamente se priorizó el tema de la salud por sobre el tema de la educación, el interés superior del niño y demás bien ahí relatabas que también la docente no es que se la eximió de que no realice tareas, sino que lo haga en forma remota, ¿no? Hasta tanto, obviamente, también esto también me parece importante recalcar. Y bueno, volvemos a lo mismo, cómo estas medidas que yo estaba mencionando, ¿no? Las medidas cautelares de tipo innovativas, autónomas, que el doctor justamente mencionó en este fallo de la docente, de alguna manera dio lugar digamos, al acogimiento por parte del reclamo de la docente, bien planteado, por supuesto, y también el caso del amparo, ¿no? Por el tema del salario, ¿sí? O sea que vamos a tener que de alguna manera nosotros acostumbrarnos mucho con esto de los triple le digo en buen sentido, ¿no? Proceso urgente, ya sea por el amparo, autosatisfactivo, el autónomo, la vía que usted de alguna manera entiendan que consideren mucho mejor, pero serán, no quiero ser reiteratoria, pero sí las herramientas prácticas, no solamente para el tema, también para el tema de salarios, ¿no? Porque no solamente recordemos, acá está involucrado casos, o sea, vemos dos puntos importantes. Por una parte se ve afectado el tema de la salud y por otro lado también está el tema del salario, la intangibilidad salarial que el doctor bien hablaba del DNU 297 que hablaba de que todos los trabajadores deben percibir los salarios en forma íntegra, que sabemos que realmente en la práctica, en los hechos, eso no ha ocurrido y bueno, hay mucha judicialización respecto de ese punto. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con... Sí, sí, sí. por eso, siguiendo con la resolución 4, ¿no? O sea, que establece ciertas condiciones. ¿Cuáles son y por qué considerás que hay una violación a la intimidad del trabajador, ¿no? O sea, porque realmente nosotros venimos a hablar de este tema porque realmente un tema crucial, como hablábamos antes, de vida o muerte. O sea, a veces nos toca con un familiar o nos toca, digamos, en carne propia lo que es ser de riesgo, ¿no? Entonces, entendemos que hay una clara violación de la intimidad. O sea, ¿por qué? ¿Qué considerás vos? Bueno, ahí más que nada le quiero hacer ahí una cuestión importante, porque entiendo que la resolución 4 que estamos analizando del Ministerio de Trabajo, claramente que invade, claramente que se mete hay una coalición con los temas del derecho de intimidad del trabajador y lo voy a explicar bien en esta cuestión. Y sobre todo también de esta resolución, como yo digo, ¿por qué no la terminan derogando, no? Y en cierta manera creo que hay algo detrás de eso que justamente para mí claramente, que para mí tiene que ver con el hecho de que si bien sabemos todos que la vacunación es optativa, no es obviamente de tipo obligatoria, pero pareciera que la resolución, y ahora voy a de alguna manera mencionarle dos artículos en especial que los voy a analizar, para que ustedes vean cómo, sin que de alguna manera la resolución te diga, al trabajador le diga, mira, sí o sí usted se tiene que vacunar, lo estoy haciendo de alguna manera en forma media ahí, tácitamente te estoy compeliendo, cuando sabemos que no hay, hoy por hoy, ninguna que yo sepa, no hay ninguna norma que me diga que yo estoy obligada a vacunarme. Bueno, ¿por qué lo digo? El artículo 3, que ustedes pueden tranquilamente imprimir, de la resolución 4/2021, nos habla de que, digamos, si el trabajador, obviamente, se vacunó, o sea, ya sea la primera dosis, las dos dosis, lo que fuere, tiene que presentar una constancia fehaciente, dice el artículo 3, ¿no? Dice la constancia fehaciente de vacunación. O en su defecto, dice manifestar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. ¿Sí? Eso dice el artículo 3. Esta declaración jurada, repito, donde deberán esgrimir motivos por los cuales no pudieron acceder. Bueno, ya ahí también que no pudieron acceder, me pongo a pensar, Leonel, ¿por qué? O sea, si yo no quiero, de alguna manera, no pudieron acceder, me está dando la puertita de decir, bueno, debería usted vacunarse, ¿no? ¿Por qué no pudo acceder? ¿Que no se anotó dentro del listado de vacunación? Medio como que Sí. ahí deja un entramado bastante que lo dejo a los colegas para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. El artículo 4 de la citada misma resolución 4 establece que los trabajadores que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse,
deben actuar de buena fe y llevar a cabo, escuchen esto, todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieran originar a los empleadores, ¿no? Un poquito es como que le tira todo el peso pareciera al trabajador, ¿no? Como que si hay algún daño, bueno, pareciera que estamos medio a la inversa. Hay que leerlo bien el artículo 4 también y demás. Por eso yo digo que no solo, acá hay una intromisión en la vida personal, también en la intimidad del propio trabajador, y hay algo que también debemos recordar, que una resolución muy olvidada, que quizás que con tanta vorágine de tantos decretos, de tantas resoluciones que se viven dictando a lo largo, que ya en definitiva nos terminamos, parece como que de alguna manera perdiendo entre tanta cantidad de normativa de emergencia que tenemos, hay una resolución que sí quiero que ustedes presten atención y tomen nota, que es la número 5. Hoy me ponía a indagar sobre la misma, resolución 5 del año 2020, que ha sido publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto del año pasado. Esta resolución lo dice textualmente, dicen, los empleadores no se encuentran facultados para exigir certificaciones médicas o estudios sobre COVID-19 a los trabajadores para ingreso o reingreso a sus tareas. Entonces, ¿por qué me exigís esta constancia de vacunación, esta declaración jurada de que no pude acceder, la buena fe de los peligros que puedo llegar a provocarle a la empresa? Me parece que ahí hay un grave confronte entre esta resolución 5-2020 con la resolución 4. O sea, todo lo que está requiriendo. Ahí ya anótenlo de alguna manera como un argumento también de defensa en cuanto a si es obligatorio que tenga que presentar toda esta constancia realmente de vacunación y todo lo que me está requiriendo. Y yo lo pondría entre signos de preguntas o corchete bien grande, que claramente me parece que se pasaron o se olvidaron que publicaron la resolución 5/2020. Ahí ya veo lamentable esa cuestión. Por otro lado, también veo que hay de alguna manera una vulneración en cuanto a los derechos de la confidencialidad de los datos, en este caso personales, que están regulados por la ley 25.326. Y también a lo que se refiere al historial del paciente, ¿no? Más que nada regulado por otra ley, que es la 26.529, que tiene que ver con los tratamientos que yo como trabajadora pude, tratamientos que en este caso me fui sometida y demás. ¿Por qué tengo que, de alguna manera, yo, digamos, en cierta manera, digamos, traslucir todas estas cuestiones, ¿no? Ahí es donde le encuentro como ciertas, ¿cómo puedo decirlo? Ciertas intromisión a la intimidad, a la privacidad de este trabajador, ¿no? Tengan en cuenta, la vuelvo a repetir para que tengan presente la ley 25.326, 326, que es de datos personales, y la ley 26.529, que hace referencia a la reserva de los tratamientos que se haya realizado el trabajador, ¿sí? Que no le es de incumbencia, por así decirlo, perdón la palabra, pero en la realidad al empleador, ¿bien? En definitiva. Bueno, esto más que nada es lo que quería mencionar con respecto al tema de por qué consideraba este tema de que hay un confronte con la intimidad y todo este tema así, en particular. La resolución 4, digamos, se lleva puesta varias cuestiones, ¿no? O sea, no solamente los DNU, sino también la normativa legal vigente que vos estabas mencionando, ¿no? Exacto. O sea, el derecho de intimidad y demás cuestiones. Así que es más que cuestionable. Por eso mismo, como vos estabas diciendo antes, deberían derogarla, ¿no? Bueno, algo que quiero también que tengan en cuenta, que bueno, en particular que no nombré, también me parece muy importante, más allá de los procesos urgentes que mencioné, amparo, cautelar innovativa, el tema de las famosas autosatisfactivas, también no debemos olvidarnos de un artículo muy importante que tiene que ver con el artículo 1031 y 1032 del Código Civil y Comercial de Nación, ¿no? El 1032 también es una herramienta, diría, yo le llamaría como otra cuarta vía más. Tenemos tantas, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el buen sentido, ¿no? Que lo que es la tutela preventiva del 1032 se puede iniciar como una acción o como excepción, ¿sí? Podría también tenerla presente como una acción de tutela preventiva, ¿no? Yo voy a leer el artículo porque me parece importante que presten atención, ¿no? La tutela preventiva del 1032. Primero leo el 1031, contratos bilaterales, acá contrato de trabajo obviamente estaría también, cuando las partes dice, en los contratos bilaterales cuando las partes deben cumplir, simultáneamente, una de ellas puede
suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción. Ahí nos habla de la suspensión del cumplimiento. Y el 1032, que me parece importantísimo, dice, una parte puede suspender su propio cumplimiento, trabajador, me refiero a prestar tareas, ¿sí?, si sus derechos sufrieren una grave amenaza de daño, ¿no? La amenaza de daño. Porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su actitud para cumplir, o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. Y yo ahí lo que le decía, lo hablábamos con Leonel también en el programa de las voces jurídicas, me acuerdo cuando abordábamos este tema, digo, podría de alguna manera suspender, esa suspensión dice, se va a quedar sin efecto si la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. Y yo me pongo a pensar, como hablaba el doctor, en ningún momento el empleador va a poder de alguna manera establecer a ciencia cierta una seguridad de que ese trabajador, sea lo que fuere, no se vaya a contagiar. Por lo cual, la tutela preventiva, también estipulada en el 1032, también es otra posibilidad que tenemos nosotros los abogados para, de alguna manera, evitar, otra herramienta, le llamaría yo, de defensa para los trabajadores de grupo de riesgo, además del amparo y lo que estuvimos hablando anteriormente, ¿no? Me parece importante. Y por otro lado, y hay algo que también quería incorporar, ya a modo también de cierre, y cual cosa leemos algunas preguntas que hayan quedado digamos, hayan escrito los colegas, ¿no? La acción, no nos olvidemos también de la famosa acción preventiva. La acción preventiva también tiene una regulación aparte. Es decir, o sea, si vamos a la realidad, Leonel, tenemos bastante, ¿o no? Porque estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Amparo, por ahora hacemos un repaso, porque creo que si no, no quiero volverlo, muchas veces me dicen, Elizabeth, nos llevo a notar, el amparo, medidas cautelares innovativas, medida autosatisfactiva, tutela preventiva del 1032, del Código Civil y Comercial por acción, concatenado con el 1031, por supuesto. Y por otro lado, tenemos también lo que hablaba, la acción preventiva, que tiene una regulación específica en los artículos 1710 y 1711. Esa acción preventiva me parece fundamental porque no nos va a requerir como requisito de exigencia a la hora de iniciar esa acción, me refiero, en particular, que es una acción autónoma, basta la simple amenaza, dice también, basta la amenaza, no es necesario que se configure el daño. Justamente lo que evitamos acá es que el trabajador se contagie y termine en un lamentable fallecimiento. Entonces, ahí ya empezamos con el lado positivo. Por otro lado, no me exige el dolo, probar el dolo o la culpa, ni nada de estas cuestiones que nosotros conocemos de los famosos presupuestos de responsabilidad civil. Yo creo que también ahí tenemos que meternos mucho con el tema también de acción preventiva. Puede ser también claramente otra vía más que podríamos emplear. Quizás muchas veces no nos jugamos con estas alternativas que tenemos, pero no quiero de alguna manera dejarla fuera, porque me parece que también es muy importante y bueno, para que los colegas puedan, tenerla presente respecto al tema de herramientas, distintas herramientas que le estamos brindando en el día de hoy, ¿no? Seguro, seguro. Son herramientas, digamos, que hay que usarlas, que están a disposición y que, bueno, quizás no venimos de origen muy acostumbrados a llevarlas adelante en este pueblo, pero bueno, en sí son herramientas más que eficaces para los tiempos que corren y para lo que es grupos de riesgo y demás, ¿no? O sea, de eso se trata. Y además, Leonel, te hago una pregunta. Muchas veces cuando, digamos, aquel abogado que asesora, ¿no?, a la parte empresarial, dice, bueno, vamos a convocar a la presencialidad. Uno no se pone a pensar más allá de todas estas cuestiones, quizás que todo esto al empleador le termine de alguna manera perjudicando peor, o sea, un perjuicio mucho más grave en esta cuestión, porque está bien, no quiero ser un poquito media, yo a veces en la forma, muchas veces a la hora de expresarme tengo que tener mucho cuidado en algunas cuestiones, ¿no? Pero digo, este tema de convocar a la presencialidad le puede terminar saliendo más caro, diría el empleador, porque si termina en un fallecimiento lamentable, y bueno, ahí no solamente va a haber una responsabilidad por parte de la RT, tranquilamente, como bien el doctor mencionó al comienzo del inicio de la charla que estamos llevando a cabo, del 75, tranquilamente el empleador puede responder por una acción autónoma, porque el 75, la ley de trabajo, también es una acción autónoma, independiente. Entonces vos como empleador vas a responder
por ese fallecimiento o en su defecto por lo que te le ocurra a ese trabajador, porque vos vulneraste el deber de indemnidad del trabajador. O sea, imagínense que yo como abogada de parte empresarial, que no hago en parte empresarial, sí hago parte trabajadora, de alguna manera estas cuestiones las tengo que tener, se las tengo que informar a la parte del empresario que lo estoy de alguna manera, por así decirlo, representando. No Sí. sé qué opinás vos, Leonel, en este punto, ¿no? No, es que realmente ya lo hemos conversado varias veces, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, o sea, ¿qué le queda al abogado, digamos, que representa empresas cuando viene un industrial o cuando viene un comerciante y le dice, o una pyme y le dice, mira, yo necesito, bueno, a ver, en definitiva, hay alternativas que no sean poner en jaque al propio patrimonio de la empresa, ¿no? O sea, que después va a tener que responder, porque en definitiva Bueno, sí, eh, la sí, responsabilidad va a sí. existir y va a caer en cabeza del propio empleador. Y también solidariamente de los socios, de los directores, de los presidentes y demás. Así que bueno, Tal cual, esto, tal cual. lógico. Bueno, algo para cerrar rápidamente que no mencioné también es que quienes quedan exceptuados, ¿no?, de esta convocatoria de la presencialidad, hace una mención la resolución 4 de ciertos grupos que van a estar exceptuados, ¿no? Por la duda, para que lo tengan presente, personas habla de las personas con inmunodeficiencias, personas que con medicación inmunosupresora, VIH dependiendo del estatus también, pacientes oncológicos y trasplantados con enfermedades. Hay un grupito, ¿sí?, que ustedes van a tener ahí una excepción, digamos, a esta convocatoria presencial, ¿no? Pero más que nada tiene que ver con aquellas personas que tengan problemas de inmunodeficiencias, trasplantados, oncológicos, de alguna manera estarían en esta excepción a la convocatoria que habla la resolución 4. Pero algo rápido, y ya vamos a pasar a que Leonel lea las preguntas, me llama poderosamente la atención que los considerandos de la resolución 4/2021 realmente se pisan solamente ellos mismos, en muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando habla hablo de la resolución en sí, a la hora de dictar, sabemos que hace todo como una consideración para resolver, en definitiva, la convocatoria, ¿no?, presencial que ya estamos abordando. Por otra parte, lo que quiero mencionar, esto me llama muy, muy poderosamente la atención, que en los considerandos de la resolución no se citan datos científicos que evidencien en modo alguno el porcentaje de eficacia de las vacunas. No habla de esa cuestión. Por otro lado, yo te pregunto, Leonel, el hecho de que vos tengas la vacuna, las dos vacunas tampoco implica nada, ¿no? Pero, Hay, hay, es hay, más, después dice, la resolución en cuanto a las mujeres embarazadas, ¿sí? Lo que dice la resolución en la parte que tiene que ver, repito, considerando, dice, no hay datos de eficacia y seguridad relacionados a la administración de la vacuna en estas poblaciones, como diciendo, no bueno, lo hay. ah, O sea, es, o es sea, terrible. lean los considerandos y realmente que no, la verdad que no tienen desperdicio. Y por otro lado, yo creo que veo lamentablemente un bastante retroceso importante con respecto a todo lo que tiene que ver con la normativa de emergencia. Veníamos con esta o no de la previsión de despido, suspensiones, la famosa doble indemnización. Yo digo, esta resolución 4 claramente que Coalición tiró abajo todo lo que tiene que ver justamente para mantener los puestos laborales, conservar las fuentes laborales, porque en sí termina generando lamentablemente, un lamentable enfrentamiento entre el empleador con el trabajador. O sea que si la idea fue querer conservar fuentes de trabajo, esta resolución lo que termina generando es altos litigios, porque es lo que está generando. Hasta tanto, en definitiva, el Ministerio de Trabajo resuelve en su defecto derogarla, pero creo que está muy lejano a que la derogue, porque con esta nota que estuve mencionando al comienzo de la charla, donde hace una aclaración, más que aclarar, oscurece todo, estamos bastante difícil, complicado. Totalmente, Pero bueno, totalmente. Viene así. Y bueno, es paradójico, ¿no? O sea, los propios considerandos no aclaran, digamos, si no bombardean su propia normativa. Bueno, con algunas preguntas algunos puntos, sí. que estoy viendo, a ver, los fallos. El fallo de la docente esto es del juzgado 21 del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y el caso es R.P.A. contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre medida cautelar autónoma. ¿Bien? Este es el primer fallo, el fallo de la docente que tiene al marido justamente que tiene una enfermedad grave.
Y después el otro fallo, lo que es el recorte de salarios, ¿sí? El recorte de salarios es Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación contra Grupo Arcor, Sociedad Anónima y otros sobre acción de amparo. Y es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Sala 1 de la fecha 6 de abril de ahora del 2021. Son fallos muy importantes y que van a servir mucho para argumentar. Cualquier cosa, voy a hacer alguna filmina de esos dos fallos para que le queden en Instagram a los colegas si no lo llegaron a tomar nota, igual va a quedar guardado para que lo tengan como digamos, ciertos precedentes a la hora de también hacer los reclamos pertinentes, ¿no? En la vía judicial, que son los que por ahora hemos visto con el doctor Leonel Delgado, ¿no? En cuanto a, a la jurisprudencia resolver sobre todo sobre esta cuestión, ¿no? A ver si hay alguna preguntita de algún colega, alguna duda puntual. Por los fallos, con respecto a los descuentos y demás, voy buscando, perdón, que me demore un poquitito. No, tranquilo. Bueno, gracias por los fallos. ¿Podrán indicar el fallo nuevamente? Bueno, la verdad que creo que... Vamos a hacer la filmina. Yo voy a hacer una filmina de los dos fallos. Quédense tranquilos que los voy a subir a los dos para que lo tengan. Así que quédense tranquilos con ese tema de la jurisprudencia, ¿no? Que de eso... Sí. Bien, perfecto. En principio, yo creo que esa es... La gente, a ver, los colegas lo que necesitan es argumentar, ¿no? O sea, porque en definitiva esto viene pasando, las consultas son constantes con respecto a esto, a nivel país, digo, ¿no? O sea, esto viene pasando en todas las puntas, en todos los sitios del país, así que bueno, después, con respecto al artículo 75, bueno, alguna cuestión ahí, pero creo que ya fue aclarada por lo que dice la colega, así que no, me parece que ha sido bastante claro en todo. A ver, dice acá, a un trabajador le pidieron DNI para controlar si estaba vacunado o no. En ese caso, ellos ya saben que está vacunado, ¿tiene sentido negarlo? Por ejemplo, ¿no? Bueno, hay la intromisión, ¿no? O sea, esto que vos estabas abordando. Sí. Lo estamos mencionando. Sí, que tengan presente de anotar bien esta resolución, que es más, yo hoy cuando estaba preparando todo lo que estamos realizando, porque con el doctor siempre nos preparamos, obviamente, como corresponde, para una charla seria y responsable, y lo que estamos informando también, por supuesto, ¿no? Pero para que tengan presente la resolución 5/2020, que es la que yo menciono en particular, que hace referencia a este tema de que el empleador no puede exigirle al trabajador ningún tipo de certificación o estudio referente a temas de COVID, ¿no? Esto también lo tengan presente respecto a la doctora que hablaba ahí, o el doctor que hizo esa pregunta, quizás lo pueda de alguna manera encuadrar más en la intromisión que estaba hablando respecto a este tema. Y bueno, creo que en definitiva, a modo de conclusión, más que nada, digo, me pongo más que nada a hacer como una síntesis de todo lo que estuvimos abordando. Creo que en definitiva no creo que esta resolución se vaya a derogar en modo alguno por parte del Ministerio de Trabajo. Ojalá me equivoque, ojalá que haya otro vivo y diga, bueno, la han derogado, porque no se puede, no se entiende, pero no se entiende de alguna manera digamos, que continúe, digamos, la vigencia de una resolución que se contradice con un propio DNU que hasta el 21 de mayo, hoy, los grupos de riesgos, en este caso, están dispensados. O sea, hoy tenemos un DNU, recordémoslo también, ¿no? El 287, hasta el 21 de mayo, veremos qué ocurre. Seguramente van a seguir prorrogando, porque hay las medidas de prevención van a continuar, entonces lo van a ir prorrogando también. Entonces me parece, ¿con qué necesidad mantienen una resolución que solamente genera confusión, genera más litigio, volvemos a lo mismo, nuevamente, donde coaliciona con todo lo que tiene que ver con lo referente a la emergencia a lo que tiene que ver con el marco normativo de emergencias protectorio, entre comillas, del trabajador, que ahora ya se volvió bastante regresivo, mucha regresividad. Y quiero, digamos que tengan en cuenta de que todas estas herramientas que mencioné, que yo estuve mencionando, son muchas las que tenemos, ¿no? A modo, digamos, de punto, o sea, se abordó tanto, pero recuerden, tienen varias cuestiones para defenderse. Amparos, medidas cautelar innovativa, medida autosatisfactiva, acción preventiva del 1710 y 1711, tutela preventiva
también del 1031 y 1032 del Código Civil y Comercial de Nación, y también la acción autónoma del 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el doctor lo explicó muy claro, retener tareas sin que implique pérdida de remuneración, para que escuchen los empleadores que no deben de alguna manera descontar salarios. Así que, ¿vieron toda la gran cantidad de vías que nosotros tenemos? Bueno, cada uno verá cuál entiende que es la que les considere de alguna, eso ya tiene que ver, nosotros le damos las herramientas, ustedes verán en definitiva con cuáles se encuentran, consideran que es mucho más rápido. Entiendo yo que el amparo es una medida muy, acción expedita, por supuesto, el amparo sobre todas las cosas, vienen, creo que no, estaría como en un orden para mí bastante importante a la hora de tener que, digamos, defender este tipo de cuestiones, el amparo, más allá de todas las que estuve mencionando. Obviamente que está el derecho fundamental a la salud, ¿no? O sea, arrancando desde ahí, uno lo puede fundamentar con cualquiera de estas acciones, ¿no? Entonces, me parece que cualquiera la podemos amoldar, ¿no? O sea, dependiendo del caso, fíjense los fallos que son diferentes, o sea, uno hace un amparo, el otro hace, digamos, una autosatisfactiva. Entonces, en definitiva, están haciendo lugar a este tipo de tutela o a este tipo de medidas ¿Cuál? urgentes. Bueno, Leonel, la verdad que muy bueno bueno, la verdad que estuvo muy, espero que le haya sido interesante a los colegas, yo sé que es un tema que está a la orden del día, no lo tratan en ningún medio de comunicación, no se informa bien sobre este tema, el trabajador no sabe qué hacer, es tarea de nosotros, obviamente, los operadores del derecho, de informar bien como corresponde, como me hace acordar a la ley de defensa del consumidor, brindar una información bien detallada y clara en esta cuestión, y si vamos por la parte empresarial, también explicarle los perjuicios que podría traerle aparejado, ¿no? Esta convocatoria presencial, lo digo para aquellos abogados que estén defendiendo también parte empresarial, cuidado en ese punto. ¿No? Y bueno, por otro, vamos a ir ahora, no se vayan del vivo, porque ahora vamos a realizar rápidamente con el doctor el sorteo de 2 becas para lo que sería la semana que viene. Vamos a arrancar con el taller de práctica de liquidaciones laborales, que tienen tiempo todavía para inscribirse. Leonel, ¿cómo pueden inscribirse al taller de práctica de liquidaciones laborales que arrancaríamos el día miércoles? Exactamente. Bueno, a partir del miércoles próximo, durante 3 semanas, vamos a brindar un taller justamente que va a ser muy específico con respecto a liquidaciones laborales, pero no solamente liquidaciones de la LST, sino también de los estatutos especiales, ¿no? Y aparte otros supuestos, ¿no? O sea, así que todo lo que es o sea, todo lo que es liquidación lo van a poder obtener, me parece, de forma muy, muy precisa y detallada, con ejemplos y demás cuestiones. La inscripción la pueden hacer al correo electrónico, ¿sí? Que es liquidacionesocjlamatanza@gmail.com, ¿bien? O también a través de WhatsApp o teléfono, que es el 011 15 6623 3910, ¿bien? Me parece que es una herramienta muy práctica y no solamente, a ver, hay muchas cuestiones con respecto a las liquidaciones, pero me parece que también lo que nosotros notamos, por lo menos en las demandas, que a veces no se termina de liquidar muy bien, o no se conoce liquidar muy bien, por ejemplo, el estatuto, a ver, la 22.250, ¿no? O sea, el estatuto de la construcción, por ejemplo, lo que es el estatuto también del régimen especial de casas particulares, y después, bueno, otros supuestos también, por ejemplo, lo que es el despido discriminatorio, cómo se liquidan todos en esos casos, ¿no? Y me parece que es muy importante conocer a fondo, ¿sí? Y bueno, es un taller más que práctico que lo vas a dar Y vos, además, Elizabeth, por supuesto. Sí. también el tema del valor es muy accesible, lo hemos hecho justamente pensando en la medida, son 2 cuotas sin interés, obviamente, de 1.500, de 3.000 pesos son, pero 2 cuotas de 1.500, ¿no? Bien, las clases son videograbadas, tienen material, certificado, y bueno, justamente se pensó más que nada también en ese punto. Con respecto al tema de la diplomatura de RT que me preguntan también colegas que quieren Bueno, seguir sumando, también en el sí, mismo número. exactamente, en el mismo número de la diplomatura se siguen sumando, digamos, ya que las clases son videograbadas, igualmente uno lo puede compartir y lo puede ver la cantidad de veces que quiera, todavía tenemos colegas que se siguen sumando, la diplomatura realmente es, a mi entender, digamos, un lujo, porque se ve todo, y se ve todo en detalle, y se discute todo, y se debate todo, y son todos los colegas los que forman también, y bueno, a veces las clases duran mucho, realmente, no duran 2 horas, sino a veces llegan hasta 2 horas 40 y demás, porque se trata de abordar todo y de una forma práctica. Bueno,
la idea es eso, ¿no? O sea, herramientas para el ejercicio de la profesión. Así que, bien por Bueno, la diplomatura, me parece que es excelente. Así que no, bueno, sí, sí, tal. cuando vos me digas, Bien. sorteamos entonces 2 becas para el taller de liquidaciones laborales. Así ¿Sí? es, exactamente. Hay algo, me parece que en la segunda voy a reformular porque si no se va a prestar a confusión, porque de la segunda, yo creo que Leonel y yo nos entendemos bien porque se van a marear los colegas, pero la primera cela, Leonel, la segunda diría yo no, porque como ahí hablamos de varias cuestiones, ¿no? Va a generar un entramado bastante importante. Empezamos, ¿te parece? Con la primera, vamos, al doctor ahora va a leer una pregunta, el que primero conteste, primero en el tiempo, primero en el derecho, y allí, bueno, le deseo muchos éxitos a los colegas que se han quedado en el vivo, ya prácticamente una hora, más de una hora estamos, sí, sí, por supuesto. A ver, Fantástico. Leonel. Bueno, la ¿Eh? pregunta es, a ver, ¿quién desarrolló la doctrina de medidas autosatisfactivas? Se dijo en la charla, ¿no? O sea, se comentó. ¿Quién desarrolló la doctrina de medidas autosatisfactivas? Va una beca para el taller de liquidaciones laborales que va a comenzar el 26 de este mes, el miércoles próximo, de 17 a A 19. ver, bien, a ver, vamos a ver qué dicen los colegas, si estuvieron prestando atención. Es, es como un repasito de lo que Bien. vimos hoy. Yo lo mencioné justamente, ay, ya está en Google, yo creo que están googleando, Leonel, están en Google, ¿eh? Ahí Acá está, dice la doctora Alfonso sí, Pereiro, me doctor, pone aquí el doctor Laudani, ¿no? sí, el doctor Bien. está en la diplomatura el doctor, así que felicitaciones porque sí, es el doctor Jorge Peirano justamente el que desarrolla esta teoría. El doctor Alfonso, ¿no? Víctor Alfonso es el que contestó primero, Peirano, pone Peirano. Primero, Jorge Peirano, exactamente. Así que bueno, Bueno, felicitaciones. felicitaciones, el doctor está en la diplomatura, ¿no? En la diplomatura de RT. Sí, Bueno, está en la en este caso, bueno, va, va también a arrancar el taller práctico respecto de liquidaciones laborales también. Felicitaciones al doctor. Bueno, y ahora vamos a ir, bueno, después lo demás, vemos acá que han contestado muy bien también. En este caso, pone una carita el doctor, así que me vas a tener que, doctor, me va a tener que aguantar el día miércoles y el viernes también, es lo que le espera. Bueno, yo me río un poco porque la pasamos bien, los días viernes se hace un poco intensa la cuestión con la RT, ¿no? Bueno, ahí dice hacer oído un saludo grande a la doctora Mariela Ferreira y también a su esposo, el doctor también, un saludo grande. El doctor yo nunca lo digo bien, doctor Laudini también siempre está presente en los vivos, así que también un saludo para él. Vamos ahora a la segunda, ¿sí? A la segunda pregunta a ver para también es la segunda beca, ¿no? Que vamos a sortear, que son 2 en este día. A ver que la voy a hacer a último momento. ¿Cuál es, bien. en este caso, cuidado, qué artículo regula, ¿sí? Una acción que es autónoma y que de alguna manera lo que hace es tutelar el deber de seguridad y sobre todas las cosas, también lo que garantiza es el hecho de el tema de la percepción de los salarios, ¿sí? De retener tareas sin que implique pérdida de remuneración alguna, que justamente el doctor Noel Delgado estuvo hablando. A ver, cualquier cosa es un poco Bueno, largo lo que dije, pero a ver, ahí estamos. Mariana.5, ahí veo ahí, 75, ¿sí? 75 LCT, acá me pone bueno, artículo también 75 a la ley de contrato de trabajo, la UDANE también 75. muy bien Bueno, todos, acá la también verdad. la fiscalía, bueno, están todos con la 75 de la ley de contrato de trabajo. El tema es que acá pone, La bueno, Esteban, Diana de -5 me parece que fue la primera. sí, el tema es que puso 75 solo. Ya después me imagino que me va a venir el comunicado de que no me pone si es por el Código Civil y Comercial No, o no. no, ¿viste? Porque veo que igual contestaban bastante rápido, ¿no? Pero bueno, no.
vamos a hacer lo siguiente, igual el 75 se entiende que dentro de la charla estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, pero por la duda lo aclaro porque después me llegan ciertos comunicados por privado. Mariana, bien. Mariana, Entonces, tenemos a los dos ganadores de la beca, así que bueno, felicitaciones. Ahí me se ríe la doctora Zapata, pero es real, lo que le digo, después me mandan capturas de todo. Hay que tener un certificado, hay que esto certificarlo por algún tipo de escribano también, me pongo a pensar. Bueno, Leonel, gracias por, en este caso, de alguna manera, al doctor Leonel Delgado por esta charla que hemos abordado en el día de hoy. Y bueno, también a los colegas que han participado, por supuesto, y bueno, nos estaremos viendo el viernes, a los colegas que estamos con el tema de la diplomatura de ART, y bueno, el miércoles próximo arrancamos con práctica de liquidaciones laborales, como bien decíamos, vamos a abordar también los estatutos especiales, distintos supuestos importantes, sobre todo despido discriminatorio, muchas veces no hablamos de esto, ¿no? De cómo tarifar, cómo se cuantifican los despidos discriminatorios, vamos a ir abordando varias temáticas. Así que bueno, felicitaciones a los ganadores y bueno, Leonel, algo que quieras más que nada para poder cerrar este vivo que hemos realizado. no, gracias a vos por la charla, la verdad que es más que interesante este tema y como vos dijiste algo, a ver, primero que hay mucha desinformación y segundo, digamos que no se está tratando, así que es muy importante haberlo tratado en el día de hoy. Así que gracias a los colegas también. Bueno, muchas gracias a los colegas. Voy a cerrar el vivo y va a quedar, bueno, lo dejamos guardado y nos estaremos viendo seguramente en una próxima charla junto con el doctor Leonel Delgado y desde ya nos pueden escribir también de nuestros Instagram en forma privada para ver qué tema le gustaría que podamos abordar. Y bueno, creo que el mensaje que quisimos de alguna manera a través de este encuentro, por así decirlo, virtual con el doctor, creo que más que nada mostrarle que tenemos mucho de alguna manera para poder tutelar a los trabajadores, hay bastante, diría yo, ¿no? Gracias a todos, ¿eh? Un saludo grande y muy buenas noches. Cariños.